Qué bueno es el Señor que nos permite una vez más participar de estos minutos a través de este sistema, a través de esta plataforma. Es la célula virtual. Bienvenidos, pónganse cómodos ahí en su residencia, en el lugar donde se encuentren. Y quienes nos están escuchando a través de Ambiente Estéreo 88.4, también un abrazo muy especial. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor, vamos a orar por cada una de las peticiones que ustedes y yo tengamos para presentar al Señor, pero por supuesto hay un tiempo también para agradecer. Dale gracias a Dios por su fidelidad, por su amor, por su gracia, por su misericordia. Así que bienvenidos a esta célula virtual. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, apóstol. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta célula, por esta plataforma, por las personas que nos ven en Colombia y en diferentes partes del mundo, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón para recibir de tu palabra, para honrarte, para exaltarte. Bendecimos cada familia en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. 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 Bueno, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a leer en el Salmo capítulo 65. Recuerde que la palabra de Dios es eterna, que la palabra de Dios permanece para siempre. Y por supuesto, cuando ustedes y yo leemos la palabra, no solo debemos leerla, sino también meditar en ella y sobre todo dejarnos persuadir por lo que Dios dice. Leamos el Salmo 65. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. A ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo, y aún cantan. Muy bien. Con tremendas cosas nos responderá el Señor en justicia. Tremendas cosas hará el Señor en nuestra vida. Eso lo dice la palabra. Yo lo creo. Muy bien. Tenemos un versículo, lo dejamos pendiente para memorizar esta semana. Muy conocido por todos. ¿Lo recuerdan? Repítalo conmigo, por favor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Otra vez, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y el versículo para esta próxima semana lo encontramos en el Salmo 65, 5, por favor. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Repitámoslo la última vez. Hágalo conmigo, por favor. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Salmo 65, 5. Así de que memorícelo, crea esta palabra porque las respuestas de Dios siempre nos van a sorprender porque son maravillosas.
Cantemos al Señor, vamos a alabar al Señor, vamos a darle gracias, participemos juntos de la alabanza y la adoración. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Señor, gracias, porque tú nos has dado la convicción de que esperamos en ti, pero tenemos victoria, oh Rey, y por eso te alabamos. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Y la iglesia confiesa hoy que no hay nada imposible para Dios. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, con convicción. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, mi Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, mi Cristo. Aleluya. Porque para muchos el evangelio es locura, pero para nosotros es convicción. Aleluya. Muy bien, vamos a las preguntas, son muy sencillas, seguimos leyendo la epístola del apóstol San Pedro. Hoy estamos comenzando ya el capítulo 5, estamos leyendo versículo tras versículo y de ahí surgen estas sencillas preguntas para que ustedes respondan. Los felicito por la agilidad que tienen para
manejar su equipo porque escriben súper rápido, pero no tanto por lo rápido, sino por lo preciso. Son respuestas muy, muy acertadas. Los felicito. Primera pregunta. ¿Qué es lo que Dios a través del apóstol Juan les ordena a los ancianos? Primera de Pedro 5, 1 y 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Muy bien, la pregunta. ¿Qué es lo que Dios a través del apóstol Juan les ordena a los ancianos? Primera de Pedro 5, 1 y 2. La respuesta. Apacentar la grey de Dios, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Es un poquito larga la respuesta, basada en el versículo 2. Entonces la respuesta es, apacentar la grey de Dios, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Siguiente pregunta. ¿Qué recibirán los ancianos que obedezcan la orden de Dios cuando aparezca el príncipe de los pastores? Primera de Pedro 5, 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La pregunta. ¿Qué recibirán los ancianos que obedecen o que obedezcan la orden de Dios cuando aparezca el príncipe de los pastores? Primera de Pedro 5:4. La respuesta, la corona incorruptible de gloria. La corona incorruptible de gloria. Siguiente pregunta. Según Primera de Pedro 5:5, ¿cuál es el mandamiento de Dios para los jóvenes? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La pregunta, según Primera de Pedro 5:5, ¿cuál es el mandamiento de Dios para los jóvenes? La respuesta, estar sujetos a los ancianos, es decir, a los pastores. Estar sujetos a los pastores. Ese es el mandamiento específico. Sigamos con el mismo versículo. Siguiente pregunta. Según Primera de Pedro 5:5, ¿de qué debemos revestirnos? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muy bien, la pregunta. Según Primera de Pedro 5:5, ¿de qué debemos revestirnos? La respuesta, de humildad. De humildad. Siguiente pregunta. ¿A quiénes resiste Dios? Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muy bien. ¿A quiénes resiste Dios? Primera de Pedro 5:5. La respuesta, a los soberbios. A los soberbios. Última pregunta. ¿Sobre quiénes Dios manifiesta su gracia? Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes,
Estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muy bien, la pregunta, ¿sobre quiénes Dios manifiesta su gracia? Primera de Pedro 5:5. La respuesta, sobre los humildes. Él da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Muy bien, vamos a cantar otra canción. Alabamos al Señor, nos preparamos porque ya vamos a orar por sus peticiones. Recuerde, no hay nada que sea imposible para Dios. Todo es posible. El Señor dijo que si creemos, todas las cosas nos ayudarán a bien. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Hoy queremos ser olor fragante, Señor. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Un olor fragante quiero ser, Señor. Un olor fragante ante ti.
Señor, gratitud hay en este lugar. Porque sabemos quiénes somos en Cristo. Pero en este momento y en este lugar también hay personas que saben en qué lugar está el Rey de Reyes, sentado en su trono. Bueno, vamos a presentar nuestras peticiones al Señor en oración. El Señor Jesús dijo: todo lo que pidieres en mi nombre lo haré. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Cualquiera sea su petición, preséntesela a Dios. Dios es nuestro Padre bueno, generoso. Él no nos va a dejar con la cara afrentada, con el rostro afrentado, esperando y nunca responde. No, Él escucha la oración y Él la responde. Coloque la mano sobre la parte afectada o póngala sobre el receptor. Crea que en este momento el poder del Señor está fluyendo para un milagro en su vida. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy presentamos nuestras peticiones delante de ti. Tú eres nuestro Padre bueno. Tú quieres, pero también puedes, Señor, contestar nuestras peticiones. Mira, Señor, las peticiones de enfermedad. Declaramos sanidad sobre los cuerpos enfermos. Declaramos que toda dolencia desaparece ahora mismo en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que por tu llaga preciosa nosotros fuimos sanos. Así que declárese sano y dele gracias al Señor por la sanidad. Hay poder en esta hora en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Oramos también, Señor, por estas peticiones de carácter financiero, por la crisis, por las quiebras en las familias, por la escasez. Padre, tu palabra dice que tú suplirás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay provisión. Gracias, Señor, por el incremento, por el aumento de salarios, por los contratos nuevos, por esas puertas laborales, Señor. Gracias por tu fidelidad en el nombre de Jesús. Señor, también te entregamos nuestras familias. Pedimos, Dios de la gloria, que los hijos rebeldes, que los hijos que te dieron la espalda, que no te conocen, cada miembro de la familia, Señor, que aún no te conoce, Señor, vuelve a ti y te conoce. Tú colocarás el tiempo, la palabra, la persona específica, para que por medio de ellos vuelvan a ti. Tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hemos creído, Señor, que toda nuestra descendencia te sirve, es salva en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por nuestra nación. Te entregamos a Colombia. Tú tienes a Colombia en tus manos. Esparcimos tu sangre preciosa sobre cada municipio de este país. Te damos gracias porque hoy hemos pedido, Señor, creyendo que tú has contestado nuestras peticiones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gracias a Dios. No espere sentirlo para declararlo. Debemos declarar en fe para poseerlo. Yo sé que la oración, el Padre ya la escuchó, y cuando Dios escucha una oración, Él la responde. Así no veamos en este momento cambios físicos, no percibamos a través de los sentidos los cambios, pero ya es una realidad. Declárese sano, libre, bendecido, prosperado. Esta noche va a descansar bien, ponga todas sus cargas en el Señor, porque mañana será un día nuevo, un día glorioso. Muy bien, agradezco su donación, su generosidad, ese espíritu de generosidad que Dios ha puesto en su corazón. Bueno, damos para Dios de lo que Él nos ha dado. Y yo bendigo esa semilla y declaro que se multiplica al 100 por 1 conforme a la ley de retribución. Vamos a ver estos anuncios. Los invito a las reuniones presenciales. Me alegra que podamos conectarnos a través de esta plataforma los miércoles, los domingos, pero el Señor dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, debemos congregarnos. Esfuércese, organice su agenda. Tenemos reuniones los sábados, domingos, tanto en la sede principal como en la sede Contador aquí en la ciudad de Bogotá. Ya aparecen los horarios, aparece la dirección, y necesitamos que usted confirme su asistencia y nos acompañe, porque estamos teniendo tiempos gloriosos. Somos el pueblo de Dios. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a programar su asistencia a nuestras reuniones presenciales en la sede principal, calle 17A, número 3361. Sábado 7 de la mañana y 4 de la tarde. Domingo 6, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Pueblo de Dios. Su sangre nos redimió.
Sede Contador, calle 135, número 17A39, sábado 10 y 30 de la mañana y domingo 10 y 30 de la mañana. Confirme su asistencia en los siguientes teléfonos: 744-2851 y en el WhatsApp 304-664-5248. Ahora, cuando te comuniques a nuestros números fijos de la Iglesia Cristiana Pai, sede principal, marca así: 601-744-2851, 601-247-6106. Recuerda, 601-744-2851, 601-247-6106. Recibe información a través de WhatsApp o Telegram 304-664-5248. Síguenos en redes sociales: YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Visita www.iglesiacristianapai.org. Somos Iglesia Cristiana Pai. Es el momento para que meditemos en la palabra del Señor. La Biblia es la palabra de Dios, son los pensamientos de Dios acerca de nosotros y es la palabra eterna, la palabra inmutable. Esta palabra no ha perdido su poder, sigue siendo la misma palabra, la palabra creativa. Crea lo que Dios dice. No vivimos por vista, vivimos es por fe. La vida de fe es eso, creerle a Dios y actuar conforme a lo que Dios dice, sin esperar primero evidencias en nuestra vida física. Si yo espero las evidencias primero para luego creer, eso no es fe. La fe se fundamenta en la palabra de Dios. Y yo quisiera que recordáramos principios y, por supuesto, no solo recordar los principios de la palabra, sino que recordemos y tomemos conciencia de cuál es la posición que ustedes y yo tenemos delante de Dios. Como conocemos, la tragedia de la humanidad comenzó cuando Adán y Eva pecaron, cuando ellos incurrieron en el pecado de alta traición. Desobedecieron a Dios, fueron incrédulos a Dios, no aceptaron la palabra de Dios, la rechazaron, y ese pecado de alta traición, esa transgresión, fue lo que le dio entrada a la muerte espiritual, a la muerte física y a la muerte eterna. Y el pecado pasó a todos los seres humanos, a todos los hombres. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, no hay justo ni aun uno. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la gran tragedia, la gran desgracia de la humanidad. Cuando Adán y Eva decidieron rebelarse contra Dios y pecar. Esto nos puso en una posición de culpabilidad, de condenación. Responsables, es decir, el pecado de Adán y Eva nos afectó a todos los seres humanos. De ahí que todos los seres humanos vinimos a ser responsables delante de Dios por causa del pecado, por causa de la transgresión, condenados, destituidos de la gloria de Dios, en un estado de injusticia, de culpabilidad. Ese es el estado natural del ser humano. Pero la buena noticia es que Dios hizo todo
lo que debió hacerse para cambiar esa posición nuestra, esa posición de condenados, de culpables, de pecadores. Dios hizo todo lo que debió hacerse para cambiar nuestra posición y levantarnos a una posición de justicia. La Biblia dice acerca de la justicia de Dios obrando en nosotros. Bueno, se usa la palabra justificado y justicia en las traducciones de las palabras griegas de una manera similar. La palabra justificado o justicia como verbo quiere decir declarar justo o justificar a alguien. Declarar justo o justificar a alguien. Es decir, es un cambio de situación y de posición. Pero miremos lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, es decir, dikaio, la palabra griega. Dios nos declaró justos. Dios nos justificó. La palabra traducida por justicia literalmente significa estar justificado delante de Dios. Es un término jurídico. Justificar o justificado es un término jurídico que tiene que ver con la absolución que el juez le declara a alguien. Lo absuelve de toda responsabilidad, lo absuelve de toda culpa, lo absuelve de toda imputación que se le haya hecho. Es decir, no tiene por qué pagar absolutamente nada. No hay pena para esta persona porque es declarado justo o justificado, no es responsable de lo que se le ha imputado. Eso significa estar justificado. Pero, ¿qué es ser justificado? Como dije antes, la justificación es un acto jurídico. Y en este caso es Dios, el juez, el gran juez, quien ha declarado nuestra justificación. Al ser nosotros justificados, como leíamos en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Al ser justificados, nosotros tenemos la habilidad para estar en la presencia de Dios Padre sin sentimiento de culpa, ni de condenación, ni de pecado, ni de inferioridad. Es decir, nuestra posición cambió totalmente. Una cosa es estar bajo la condenación por causa del pecado heredado de nuestros primeros padres. Ahora, cuando Dios nos declaró justos, nosotros ya no estamos en esa condición de culpabilidad y de condenación, sino que podemos estar delante de Dios sin sentimiento de culpa, ni de inferioridad, ni de condenación, ni de pecado. Es decir, ahora fuimos restaurados por causa de la justicia de Dios impartida a nuestra vida, fuimos restaurados para estar en una relación vital, estrecha, permanente con nuestro Padre Dios. La Biblia dice en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El hombre pecador que cree en el Señor Jesucristo y lo acepta como su único Señor y Salvador personal, no solo recibe el perdón de pecados, la salvación de su alma, sino que también recibe la justicia de Dios. Es decir, Dios lo declara justo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros, por medio de la fe en Él, recibiésemos su justicia. Eso es lo que leíamos en 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Nosotros somos la misma justicia de Dios por medio de Jesucristo. Es decir, Dios declara justo al que cree en el Señor Jesucristo. Eso es todo. El que cree en el Señor Jesucristo, quien ha hecho profesión de fe, quien lo ha aceptado como su Salvador y su Señor personal, su nuevo Señor, Dios lo declara justo.
La justificación, entonces, es esa declaración que viene del trono de Dios, que viene de Dios. Es la declaración sobre todos los creyentes en Cristo. ¿Cuánto hay que pagar para ser justificado? Bueno, aquí no se trata de sobornar el tribunal de Dios. No, esta es una justificación legal, pero la justificación la recibimos gratuitamente. Es decir, no tenemos que pagar absolutamente nada. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay que pagar nada, no hay que hacer penitencia, no hay que hacer absolutamente ningún sacrificio. No. Ninguna cantidad de oro o de plata o de piedras preciosas podrían satisfacer la demanda de la justicia de Dios para que nosotros nos ganáramos la justificación. Es decir, no hay forma de pagarla. La recibimos por la gracia, la recibimos gratuitamente, sobre la base del sacrificio, de la obra redentora y expiatoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 5, versículo 9, dice la Biblia: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Justificados en su sangre, mucho más justificados en su sangre, por el sacrificio expiatorio, por la obra redentora del Señor Jesucristo, es que nosotros hoy recibimos la declaración de la justicia de Dios en nuestra vida, por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, al ser justificados, esto nos da una posición delante de Dios. Es una cuestión posicional. Fuimos posicionados, tenemos una nueva posición delante de Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, la Biblia dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hubo un traslado. El Señor nos liberó primero y luego nos trasladó. ¿De qué nos liberó? Del reino de las tinieblas, del reino de la muerte, del reino del sufrimiento, del reino de la enfermedad, del reino de la pobreza, del reino de Satanás, donde estábamos esclavizados. Dios nos liberó de esa potestad de las tinieblas, pero nos trasladó, no nos dejó en un sitio neutro, sino que nos trasladó al reino del amor. Ahora nosotros tenemos una posición delante de Dios. Estamos en el reino de Dios. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, en ese momento recibimos salvación, perdón de pecados, la declaración de la justicia de Dios, la nueva naturaleza, es decir, Dios nos recreó, nos hizo de nuevo, somos una nueva creación. Ahora estamos en el reino de Dios en calidad de hijos legítimos. Dios nos dio todos los derechos legales como hijos y ahora es posible vivir una vida agradable y exitosa aquí en la tierra y disfrutar de la comunión íntima con nuestro Padre Dios. Todo esto por la fe y porque la justicia de Dios fue declarada sobre nosotros. ¿Por qué Dios nos declaró justos realmente? Debe haber algún interés, algún propósito. Todo lo que hizo Dios lo hizo para que llegáramos nosotros a recuperar esa posición de justicia de la nueva creación. Pero ¿por qué Dios nos justifica? ¿Por qué Dios nos declaró justos? Dios no nos impartió su justicia porque nosotros fuéramos buenos. Ya vimos que estábamos en la terrible, en el reino de las tinieblas, condenados, bajo el sentimiento de culpa, sufriendo todas las situaciones que en el reino de las tinieblas se vive, pero nuestras obras malas, no hay justo ni aun uno, todos pecamos, todos rebeldes delante de Dios, es decir, nosotros merecíamos la misma muerte y la misma condenación. Pero ¿por qué Dios nos
ha declarado justos? Romanos capítulo 3, versículo 28 al 30, dice la Biblia. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, Dios no nos justificó porque nosotros fuésemos unas personas que siempre nos portábamos bien. No, no fue por el comportamiento. Estábamos, como dije antes, lejos de Dios, destituidos de su gloria. Pero Dios, por medio del Señor Jesucristo, hizo toda la provisión para que ustedes y yo recuperáramos la posición de la justicia de Dios. Es algo posicional. ¿Y cómo la recibimos? La recibimos por la fe. ¿Por la fe en quién? En el Señor Jesucristo. Esto no es por cuestión de obras, no es cuestión religiosa, no es cuestión de que si usted cumple la ley de Moisés y hace todo lo ritual que manda la ley, entonces usted podrá tener una oportunidad para que Dios evalúe la condición y lo declare justo. No, no, no. Es muy contundente la palabra al decir que ninguno se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Es por fe, no por obras. No es por obras, es por fe. La justificación viene por la fe. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué Dios nos declaró justos? Por la fe en el Señor Jesucristo. Es decir, cuando creímos en el Señor Jesucristo, por la fe en el Señor, esto es lo que hizo que Dios, nuestro Padre justo, nos declarara justos y nosotros comenzáramos a disfrutar la vida de un justificado. Es por la fe y no por las obras. Esto no se siente. Esta es la certeza. Vivimos por fe. Dios lo dice. Si Dios lo dice, yo no espero sentirlo para creerlo. Voy a partir del hecho de que Dios no miente y que lo que Dios está diciendo es en serio y es la verdad. Entonces, si yo le creo a Dios, debo aceptar esta palabra y aceptarme también ahora como lo que soy, justo delante de Dios. Y esto por medio de la fe. Una vez, ustedes y yo hemos dado ese paso de fe, creímos en el Señor Jesucristo y aceptamos la justicia de Dios en nosotros. Ahora, lo que nos toca hacer es disfrutar de nuestra posición, de nuestra nueva posición que tenemos delante de Dios. Disfrutamos de la posición de justicia. Esta es una bendición presente. Debemos vivir 24 horas al día, 7 días a la semana, disfrutando de esta posición. No hay cosa más gloriosa para nosotros el saber que no hay ninguna condenación ya para nuestra vida, que estamos libres del sentimiento de pecado, de culpa y de condenación. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 y 20, la Biblia nos habla acerca de disfrutar de la presencia exquisita de Dios. Hay muchas personas que no disfrutan de una vida de oración como debe ser, porque no han creído en la justificación, no han creído en la declaración de justicia de Dios sobre sus vidas. Entonces se consideran indignos, pecadores, débiles, con muchos defectos, con muchos tropiezos, se miran al espejo, se ven como lo peor. Es decir, tienen un concepto tan bajo de sí mismo, pero esto es por el sentimiento de culpa y de condenación. Y cuando oran, creen que Dios está tan lejos, tan lejos, tan lejos, que es un imposible creer que Dios lo escucha. Oran, pero saben en el fondo, están convencidos que sus oraciones no llegan lejos. Pero mire lo que dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 y 20. Así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Mire esa palabra, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Sabe qué es el lugar santísimo? La presencia de Dios, el trono de Dios. Ese es el lugar santísimo. Bueno, en el Antiguo Testamento era un sitio físico que estaba en el templo de Jerusalén, pero el lugar santísimo hoy, para nosotros los cristianos, no está en Jerusalén, es la presencia de Dios. Y ahora tenemos libertad para entrar en el trono, en la presencia, en el lugar santísimo, porque el Señor Jesucristo nos abrió un camino nuevo a través de su muerte, a través de su muerte y resurrección hace 2000 años. Por lo tanto, Dios ya nos declaró justos. Esto significa que ya no existen cargos en contra de nosotros los creyentes justificados. Ustedes saben que la fiscalía siempre presenta cargos ante el juez contra una persona. Hace la imputación, presenta los cargos y comienza un proceso judicial. Pero delante de Dios ya no existen cargos en contra nuestra. No es porque no hayamos pecado, sino porque todo lo borró la sangre del Señor Jesucristo. Sobre la base de la sangre de Jesús, los pecados desaparecieron. Por lo tanto, ya el diablo no tiene cargos para presentar ante el tribunal, ante el trono, ante el gran juez, porque esos cargos desaparecieron. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación, no hay cargos. No hay condena para los que están en Cristo. Fuimos justificados por medio de la fe. Muy bien, por lo tanto, créalo, pero también la Biblia dice que nuestras conciencias, que es parte del espíritu nuestro, que nuestras conciencias también fueron limpias o lavadas a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Limpiaron nuestras conciencias. ¿Quién? Dios las limpió. ¿Y cómo las limpió? Con la sangre del Señor Jesús. ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando creímos en el Señor, cuando creemos esta palabra. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual se ofreció mediante el Espíritu Eterno, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? La conciencia lavada con la sangre de Cristo. Caminemos de ahora en adelante erguidos, con la cabeza levantada, libres de toda condenación y de toda culpa, porque la realidad es que ya no hay cargos en contra suya ni en contra mía, porque la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado. Dios nos justificó por su gracia, la gracia de Dios. Ahora, siendo justificados, podemos disfrutar de la comunión íntima con Él. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 32. Porque Jehová abomina al perverso, mas la comunión íntima es con los justos. La comunión íntima es con los justos. ¿Quiénes son justos? Muy bien, diga, yo soy justo. La comunión íntima de Dios es con los justos. El Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Esto es para ustedes y para mí. Ahora podemos disfrutar de esa comunión íntima. Nuestra vida de oración, disfrutar de nuestro tiempo de oración, sin ningún sentimiento de culpa ni de condenación. Sobre la base de la justicia, nuestras oraciones son eficaces. ¿Lo sabía? Dios escucha a los justos. Esta es la prioridad.
Dios escucha a los justos. Si usted cree que ha sido justificado, que es justo, tenga la certeza, la confianza de que sus oraciones no se van a quedar por ahí en el techo de su casa, que sus oraciones llegarán al trono celestial y que cuando Dios escucha la oración de un justo, la respuesta es inmediata. Salmo capítulo 34, versículo 17. Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Oremos sobre la base de la justicia. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y en Santiago capítulo 5, versículo 16, Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. mire la última parte del versículo. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo es poderosa. La oración del justo es eficaz. La oración del justo trae resultados. Pero otra cosa es cuando un creyente ora a Dios con una conciencia de culpabilidad, de pecado y de condenación. Pero recuerde, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fuimos justificados por la fe. La gracia de Dios nos ha dado este privilegio y ahora tenemos esa posición. No es que nosotros no hayamos hecho nada malo, sino que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por usted y por mí. Y es por la fe en el Señor Jesucristo. Es por la fe en su sangre que hoy podemos disfrutar de la justicia de Dios. Porque hemos hecho a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, Dios nos declaró justos. Ahora somos justificados delante de Dios y podemos disfrutar de su exquisita presencia sin sentimiento de culpa, ni condenación, ni inferioridad. Disfrutemos de la oración. Cuando ore, crea. Usted ha sido justificado y ya no hay nada que se interponga entre Dios y usted, porque sus pecados ya fueron desaparecidos, borrados, y ya no existe ningún cargo delante del trono de Dios en contra suya, porque por medio de la fe en el Señor Jesucristo, Dios nos declaró justos. Tal vez haya alguien ahora que aún no tiene esta experiencia. Usted ha participado de una vida religiosa, ha estado en un grupo religioso, ha pensado que la religión es la que le puede solucionar los problemas eternos, pero no es así. No es la religiosidad, no son los ritos, no son las penitencias, es la fe en el Señor Jesús. Si usted puede creer, no solo recibirá salvación, perdón de pecados, sino que disfrutará de la justicia de Dios. Cierre sus ojos, coloque la mano sobre su corazón y haga conmigo esta oración. Padre, vengo ante ti en esta hora, reconozco que soy un pecador, he sido un rebelde a tu palabra, por eso he estado bajo condenación, bajo culpa, bajo pecado. Pero yo me arrepiento hoy, quiero cambiar. Señor Jesucristo, creo en ti. Te recibo en mi corazón como mi único Salvador y mi nuevo Señor. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Ven a mi corazón, Señor Jesús. Padre, dame tu justicia. Quiero ser libre de la condenación, de la culpa y del pecado. Espíritu Santo, lléname con tu presencia, dame la unción de poder y ayúdame para ser fiel de hoy en adelante. Gracias, Señor Jesús, por tu muerte, por tu resurrección. Gracias, Padre, por tu amor y por perdonarme, declararme justo y hacerme tu hijo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dele gracias a Dios. Así estamos llegando al final de esta reunión virtual. Los espero este fin de semana en el templo. Recuerde la sede principal en Bogotá, calle 17A, número 3361, sábados 7 de la mañana, 4 de la tarde, domingo 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Sede Contador. Tenemos reuniones los martes a las 9:30 de la mañana, oración los sábados 10:30 de la mañana y los domingos 10:30 de la mañana, calle 135, número 17A39. Los esperamos. Gracias, Danilo. A usted, apóstol, Dios lo bendiga. Un abrazo para todos. Feliz noche.
Usted puede hacer sus donaciones a nombre de la Iglesia Cristiana Pai. NIT 900-002-292-8 por medio de transferencia en línea. Da Vivienda, cuenta corriente 047-396-999-3954. Bancolombia, cuenta de ahorros 23-739-166-454. Recuerde enviar el comprobante a la línea WhatsApp 304-664-5248.